Aquí están los titulares con Slobodan Wilches. Camila, muy buenas tardes. Mucha tensión que crece en los frentes de guerra en Oriente Medio. Ahora Israel bombardea el Líbano, mientras que el presidente Donald Trump asegura que el ataque más duro está por venir. Y la alcaldía de Bogotá descartó la alerta de un posible atentado en la ciudad tras el operativo que permitió desmantelar una fábrica de explosivos en la localidad de Usme. Al gobierno nacional le faltan 31 billones de pesos para cumplir la meta de déficit de este año. El Comité de la Regla Fiscal advierte que no será suficiente con aplazar el presupuesto y es indispensable hacer más recortes. A 37 años de cárcel fue condenado el cabecilla de las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia, alias Iván Márquez, por el asesinato de 4 militares en 1997 en zona rural de Turbo, en el departamento de Antioquia. El Partido Salvación Nacional está denunciando amenazas de las disidencias de las FARC contra 4 de sus candidatos al Senado de la República. Y sigue cerrada la autopista Medellín-Bogotá por el derrumbe de grandes magnitudes a la altura del municipio de San Luis. Los transportadores están reportando ya 5.000 millones de pesos en pérdidas. Y las autoridades de salud en Bucaramanga estrechan el cerco epidemiológico tras confirmar el caso de un hombre de 35 años contagiado con sarampión que llegó de México. Y más de 100.000 familias en Cartagena se encuentran en estos momentos sin servicio de agua desde la mañana de hoy por un nuevo daño en una tubería. Y en deporte se oficializó la ciudad que albergará el partido de despedida de la Selección Colombia rumbo al Mundial de Norteamérica. Es noticia en el mundo. Y la noticia del día, sin duda alguna, está en Medio Oriente y en esa guerra, porque ahora Israel bombardea el Líbano, mientras que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el ataque más duro está por venir. César Moreno. En el mundo, la guerra con Irán se sigue extendiéndose por Oriente Medio. Israel ha bombardeado objetivos de Hezbollah en el Líbano en respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de ese grupo terrorista libanés. Van 31 muertos y casi 150 heridos. Según Israel, entre ellas está Hussein Meklet, era el jefe de inteligencia de Hezbollah. El conflicto suma ya unas 600 víctimas mortales, 555 en Irán desde el sábado, según un recuento de la Media Luna Roja, que es el equivalente a la Cruz Roja. Por su parte, el presidente norteamericano Donald Trump aseguró a CNN que el ejército está destrozando a Irán y que la gran ola de la ofensiva aún está por llegar. He said, quote, "We haven't even started hitting them hard. The big wave hasn't even happened. The big one is coming soon." Irán ha seguido atacando objetivos en la región y ha dado un paso más allá, enviando drones contra la base militar británica de Akrotiri, esto es en la isla de Chipre, que es miembro de la Unión Europea. El primer ministro Keir Starmer dijo ante la Cámara de los Comunes que no se van a unir a la campaña estadounidense-israelí. We are not joining the US and Israeli offensive strike. El primer ministro Benjamin Netanyahu visitó los lugares atacados por Irán en suelo israelí y dijo que él y Trump estaban luchando por la paz del mundo. The tyrants of Tehran target civilians. We target the tyrants of Tehran to protect civilians. Los tiranos de Teherán atacan a los civiles. Nosotros atacamos a los tiranos de Teherán para proteger a los civiles, dijo Netanyahu. En el terreno, la Fuerza Aérea de Qatar derribó 2 aviones Sukhoi provenientes de la República Islámica de Irán. También interceptó 7 misiles balísticos gracias a la defensa aérea y 5 drones. Irán respondió y dice que no siente ninguna hostilidad hacia los países del Golfo, aseguró su ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi, y que la represalia defensiva de Irán es contra las bases militares estadounidenses. Además, el gobierno encargado de Irán insta a la población a manifestarse en Teherán en apoyo a la República Islámica. 12 del día, 4 minutos, y hay más repercusiones sobre esa guerra en Medio Oriente. La Fórmula 1, Gonzalo, en alerta por el conflicto. ¿Qué va a pasar con el Gran Premio de Bahrein? Pues Camila, está en veremos. La guerra en Medio Oriente amenaza la continuidad de los grandes, eventos deportivos. Por ejemplo, Qatar ya suspendió toda actividad futbolística e incluso puso en suspenso la finalísima entre Argentina y España. Ahora, todas las miradas ven al Gran Premio de Bahrein, que se va a llevar a cabo el 12 de abril. Pero aunque vemos la fecha algo lejos, hay que decir que ya se sintió el primer efecto en medio de esta crisis. Y es que Pirelli, proveedor oficial de neumáticos de la Fórmula 1, decidió cancelar de urgencia los ensayos que tenía programados para Bahrein. Y esto no significa solo la carrera, Camila. Lo que hablan los organizadores de la Fórmula 1 es toda la logística que hay alrededor de mover la cantidad de vehículos, el aparataje, y que esto no solamente ocurriría el fin de semana del 12 de abril, sino con antelación. Por ende, está en suspenso y quedaría en suspenso hasta las próximas horas saber si Bahrein contará con su gran premio o no. Es noticia en Colombia.
12 días, 5 minutos, noticia en Colombia y noticia en Bogotá, porque la alcaldía de la ciudad desestimó la alerta emitida por el gobierno nacional tras el operativo, recordemos, que permitió desmantelar una fábrica de explosivos en la localidad de Usme, y asegura el distrito que hasta el momento no existe confirmación oficial que vincule al ELN con este hallazgo. Calila Peña. El alcalde Carlos Fernando Galán se refirió al operativo que permitió desmantelar una fábrica de explosivos en la localidad de Usme y aseguró que hasta el momento no existe confirmación oficial que vincule al ELN con ese hallazgo. Pero no tenemos información confirmada que nos hayan transmitido nosotros oficialmente diciendo eso era una fábrica del ELN para hacer atentados en Bogotá. Por su parte, el secretario de Seguridad explicó que la ubicación de este tipo de estructuras en la ciudad responde en parte a que puedan pasar más desapercibidas. Y entonces alguien se preguntará por qué hay fábricas de armamento de explosivos dentro de una ciudad para otras regiones del país, porque aquí se mimetizan más fácil. El funcionario recordó que semanas atrás se incautó material en Facatativá que, según la información recolectada, tampoco tenía como destino Bogotá, sino que se encontraba en tránsito hacia otras regiones. Es noticia económica. En noticias económicas, al gobierno le están faltando 31.1 billones de pesos para cumplir la meta del déficit de este año. El Comité de la Regla Fiscal advierte que en el 2026 no será suficiente con aplazar el presupuesto y es indispensable recortarlo. Marcela Peña. Así es, Camila, aunque a comienzo de año el gobierno presentó unas proyecciones según las cuales tendríamos un superávit primario, la realidad de las finanzas públicas es otra, así lo dice el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, quien estima que los gastos de este año van a ser iguales o superiores a los del año pasado. Por eso se requiere un recorte del presupuesto de por lo menos 16.8 billones de pesos. No será suficiente, dice el comité, con simplemente congelar los gastos ni con hacer control de caja, que fue lo que vimos el año pasado y el antepasado. También advierte el comité que es urgente que el país tome medidas de reforma de largo plazo, por ejemplo, reformas a los gastos, y que use activamente el incidente de impacto fiscal, es decir, que aplace los impactos de leyes ya aprobadas, como por ejemplo la reforma pensional y la reforma de transferencias a las regiones. Es noticia judicial. 12, 7 minutos, la noticia judicial. Fue condenado a 37 años alias Iván Márquez, cabecilla de la segunda Marquetalia, por el asesinato de 4 militares, esto en 1997, en zona rural de Turbo, en el departamento de Antioquia. Felipe García. Un juzgado penal especializado de Antioquia condenó a Luciano Marín, alias Iván Márquez, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC de la segunda Marquetalia, a 37 años de cárcel por su responsabilidad en el asesinato de 4 integrantes del ejército en zona rural de Turbo, en Antioquia. La decisión se produjo tras las pruebas presentadas por la Fiscalía, que lo halló culpable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado. Los hechos ocurrieron el 2 de julio del 97, cuando el hoy condenado integraba el secretariado de las extintas FARC y era el máximo segundo cabecilla del bloque noroccidental. Según la investigación, una estructura bajo su mando ejecutó el crimen siguiendo lineamientos directos impartidos por él cuando era jefe guerrillero. Las víctimas pertenecían a la Brigada 17 del Ejército. Inicialmente, los 3 uniformados, el capitán Carlos Enrique Vidal y los soldados, resultaron heridos en combates con frentes criminales. Mientras recibían atención del enfermero de combate Fabio Pineda, fueron interceptados por hombres armados, quienes luego de esto los asesinaron. Es noticia política. Y en noticias políticas, el Partido Salvación Nacional está denunciando amenazas de las disidencias de las FARC contra 4 de sus candidatos al Senado. Mateo Piñeros. Desde Salvación Nacional denunciaron presuntas amenazas contra los candidatos al Senado de ese partido: Wilson Ruiz, el mayor en retiro Germán Rodríguez, el exsenador Carlos Felipe Mejía y el creador de contenido Alejandro Bermeo. El partido asegura que recibió la información por parte de fuentes externas de alta confianza y que el grupo que buscaría atentar contra los candidatos sería el Frente 33 de las disidencias de las FARC, hoy en día en proceso de paz con el gobierno. Señala el comunicado: estos hechos no son aislados. En octubre del año pasado, el vehículo de nuestro candidato a la Cámara por Arauca, Juan Carlos Santamaría, fue incinerado por el ELN. Este año en Bogotá, nuestros candidatos a la Cámara, Jairo Landino y Alejandro Ángel, fueron víctimas de hostigamiento tras la vandalización de su vehículo. Los 4 aspirantes al Senado de Salvación Nacional ya interpusieron las denuncias ante las autoridades y alertaron a la Unidad Nacional de Protección. Está pasando en Colombia.
12:10. Las autoridades en el departamento del Meta rescataron en las últimas horas a 13 personas que habían sido secuestradas por disidentes de las FARC. Una llamada fue clave para lograr su liberación. Vamos a Villavicencio, Carlos Andrés Pérez. El hecho ocurrió en zona rural del municipio de Puerto Lleras Meta, hasta donde habrían llegado hombres armados a una finca e ingresaron a la fuerza, intimidaron a los trabajadores y secuestraron a 13 personas que se encontraban allí. Gracias a una llamada que alertó a las autoridades, soldados del Gaula Militar acudieron al lugar y en medio del operativo los delincuentes huyeron, dejando a las víctimas abandonadas. Al respecto, el coronel César Julio Remolina, comandante de la 7ª Brigada. Los bandidos o delincuentes, al notar esta presencia, se dan a la huida. En la persecución se logra la recuperación de un vehículo con 11 celulares y un radio. Este hecho se le atribuye al grupo autodenominado Frente Iván Merchant. De esta manera, 13 personas recobraron su libertad. Según las autoridades, se trataba de un secuestro extorsivo. Ante esta situación, recomiendan a las comunidades la línea 147 del Gaula Militar. Es noticia en Antioquia. 12:11 y en Antioquia siguen los líos en la autopista Medellín-Bogotá por el derrumbe de grandes magnitudes que la tiene cerrada a la altura del municipio de San Luis y los transportadores ya están reportando 5.000 millones de pesos en pérdidas. Héctor David Santamaría. Sigue la preocupación por el enorme deslizamiento que taponó esta troncal porque las lluvias continúan y no han permitido su apertura. Hasta ahora son 13.000 metros cúbicos de tierra removidos de los 60.000 que cayeron a la altura del kilómetro 50 del tramo Santuario Caño Alegre. Juan Pablo Acosta, representante de la Asociación de Transportadores de Pasajeros, expuso que hay 15 empresas afectadas que realizan alrededor de 270 despachos diarios. Perturban muchísimo la operación del transporte. Creemos que diariamente pues son pérdidas significativas. Para restablecer la normalidad se tiene unas 14 volquetas y se trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y las autoridades de salud en Bucaramanga estrechan el cerco epidemiológico tras confirmar el caso de un hombre de 35 años contagiado con sarampión que llegó de México. Alex Salamanca en Bucaramanga. Tras confirmarse el contagio, las autoridades de salud iniciaron un monitoreo de los lugares que frecuentó antes de resultar positivo, incluyendo el contacto con personas de su trabajo, el barrio donde vive, su entorno familiar y posibles restaurantes y lugares visitados con el fin de identificar contagios durante el periodo de incubación del virus. Edwin Prada, secretario de Salud de Santander. En este momento, en conjunto con la Secretaría de Salud de Bucaramanga, se está haciendo búsqueda activas de posibles contagios, los respectivos protocolos para estos casos. Y el virus se transmite por el aire al toser o estornudar, dado que permanece activo por 2 horas en espacios cerrados o superficies. Además, se puede contagiar 4 días antes de que aparezcan las erupciones o incluso 4 días después, lo que facilita su rápida propagación. Es noticia en el Caribe. Y en Cartagena, más de 100.000 familias se encuentran sin servicio de agua desde la mañana de hoy lunes por un nuevo daño en una tubería de agua cruda. Hasta el momento no hay tiempo estimado de reparación de este daño. ¿Qué más dicen, Dálida Orozco? El 35% de los barrios de Cartagena se encuentran sin servicio de agua potable por cuenta del daño de una tubería de 1.000 milímetros de agua cruda que abastece la planta de tratamiento del Bosque, la principal de la ciudad. El daño, que se registró sobre las 9:30 de la mañana en el barrio Genequén, afectó principalmente a los sectores del suroriente y suroccidente de la ciudad. En total son 178 barrios y sectores afectados. De acuerdo a Aguas de Cartagena, la falta de agua afecta a unos 110.000 hogares, en promedio unas 400.000 personas. John Montoya, gerente de Aguas de Cartagena. Desplazando equipos y personal para poder atender lo más pronto posible la reparación de la tubería. Sin embargo, dado el daño, estimamos que un 35% de la población se le verá suspendido el servicio mientras se hace la reparación. La empresa Aguas de Cartagena aún no ha informado el tiempo estimado de reparación del daño. Es noticia en el Valle. Y vamos al suroccidente del país porque la Armada Nacional está alertando que un fenómeno de marea alta se va a registrar en las próximas horas en el Pacífico colombiano. Se pronostican inundaciones en la costa y también aumento del caudal de los ríos de la región. Juan Manuel Ordóñez. La Dirección General Marítima emitió una alerta para el Pacífico colombiano por un incremento en el nivel del mar entre el 1 y el 10 de marzo de este año 2026. Este fenómeno estaría asociado a mareas altas provocadas por condiciones astronómicas. Según las autoridades, esta situación podría generar inundaciones
inundaciones en zonas costeras del Pacífico colombiano, afectando a varias comunidades. Teniente de fragata Santiago Montoya. Que a partir del 1 al 10 de marzo de 2026 se presentará el fenómeno de sisigia o puja por luna llena. Estas condiciones pueden llegar a ocasionar posibles desbordamientos e inundaciones sobre toda la cuenca pacífica colombiana, especialmente los días más significativos que son el 4 y el 5 de marzo. Las autoridades recomiendan a las comunidades costeras a extremar las medidas de precaución, evitar actividades marítimas durante las mareas más altas y seguir únicamente la información oficial. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. 12 del día, 16 minutos, y continuamos con las noticias. En esta oportunidad son deportivas. Es noticia deportiva. Y en noticias deportivas, Santiago Saray, se oficializó cuál va a ser la ciudad que albergará el partido de despedida de la Selección Colombia rumbo al Mundial en Estados Unidos. Así es, Camila. En un evento llamado el Club de la Sele, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, confirmó a Bogotá. Bogotá será la sede del compromiso de despedida que tendrá la Selección Colombia previo a su viaje a los Estados Unidos. Escuchemos a Ramón Yesurún. Lo que está establecido que va a ser en Bogotá el día 29 de mayo. El rival lo daremos a conocer, yo creo que en las próximas horas. Eso está prácticamente acordado con la alcaldía de Bogotá, con los empresarios del Estadio El Campín, y creo que no va a sufrir ninguna modificación. Y es posible, o prácticamente es un hecho, que el día 7 de junio, ya en terreno, en este caso los Estados Unidos, jugaremos el último partido preparatorio antes del inicio del Mundial. Precisamente ese 7 de junio será ante la selección de Jordania, el último partido de preparación que tendrá la selección Colombia en San Diego, California, y el 17 del mismo mes, el 17 de junio, Colombia debutará en el Mundial de Fútbol en el Estadio Azteca frente a Uzbekistán. Sí, porque Camila, no sé si vio esa extraordinaria sede que inauguró la selección Colombia en Barranquilla. Ahí se amarró la selección Colombia para décadas. Para la crítica que teníamos muchos, Oscar pero feliz. Oscar ya y los barranquilleros dicen que Infantino la inauguró, estuvo toda la élite del fútbol. Sí, pero si es la casa de la selección Colombia. No, pero no cambia. Oscar, yo viví 4 casas. Sí, yo creo que eso también ha cambiado de casas en su vida. No. Pero bueno, ya se quedó en Barranquilla. Allá ya se quedó en Barranquilla la selección Colombia. Hotel 5 estrellas. Es tendencia en Colombia. Y es tendencia la nueva entrega de la saga de parodias de terror Scary Movie, que llegará casi 13 años después de la última película. Es la versión número 6, ¿no, Luna? Buenas tardes. Buenas tardes, así es, pues le cuento que después de varios años de rumores y expectativa entre seguidores de la saga, finalmente se estrenó el tráiler oficial de Scary Movie 6, marcando el regreso de una de las franquicias de comedia y terror más recordadas de los años 2000. La nueva entrega llegará a los cines el próximo 5 de junio de 2026, casi 13 años después del estreno de su última película. En esta ocasión, la historia retoma los personajes icónicos originales, entre ellos Cindy y Brenda. El adelanto muestra que la película volverá a burlarse de las producciones de terror más populares de los últimos años, con referencias a películas como Megan, La Sustancia, Destino Final, Halloween y Pecadores. Hemos vuelto, se escucha al inicio del tráiler. Cabe recordar que la saga de Scary Movie fue todo un éxito en la década de los 2000, especialmente en su primera entrega. Ahora, más de una década después, la apuesta es conquistar a una nueva generación de espectadores. Play bad music, do some half gay shit. Why just half gay? Así que tendremos nueva saga. Pues no, la misma, solo que tenemos una nueva entrega de Scary Movie para este año, 12 del día, 19 minutos. Luna, gracias. Estas son las tendencias que hay en redes sociales hoy en Colombia. Y les dije antes de la pausa y antes de las noticias del mediodía que íbamos a hablar de lo que estaba pasando con unos decretos que emitió
el Ministerio de Agricultura la semana pasada, lo que muchos han condenado como una expropiación express. Así, por ejemplo, lo dijo la senadora Paloma Valencia y precandidata presidencial de un decreto que es el 0174 del 2026 que le da a la Agencia Nacional de Tierras funciones de policía para habilitar la ocupación temporal de predios, servidumbre, compra y expropiación bajo el régimen de calamidad pública. Estos son unos decretos que ha emitido el Ministerio de Agricultura en el marco de la emergencia económica por la situación en el departamento de Córdoba, la oleada de lluvias que ha generado alerta en diferentes sectores. Pero para aclarar qué es lo que se va a hacer, cómo se podrá hacer, está con nosotros el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman. Director Harman, bienvenido. Gracias por estar aquí en Mañanas Blue. Camila, muy buenas tardes a ti y a todos los colombianos. Un gusto saludarte. Pues la gente está los propietarios de tierra en Colombia están asustados porque dicen esto es algo que quería hacer el gobierno nacional desde hace bastante tiempo y que en el Congreso de la República se lo habían negado en esta famosa jurisdicción agraria que no les aprobaron. ¿Por qué ahora con esta emergencia, o qué es lo que significa que con el marco de la emergencia económica por la situación invernal en Córdoba, ustedes en la Agencia Nacional de Tierras van a tener funciones de policía? ¿Qué van a poder hacer? No, pues es fortalecer las capacidades que ya tiene la Agencia Nacional de Tierras. Lo primero es que literalmente se acabó el gobierno y llevan diciendo 4 años que vamos a expropiar, y hoy a razón concreta de la implementación de la política de compra y entrega de tierras. Por el contrario, lo que hemos es respetado algunas condiciones específicas asociadas a los temas de propiedad privada. Entonces eso es lo primero que hay que desmentir. Segundo es que cuando se está hablando de que la facultad y la competencia de una enajenación rápida por riesgo ya la establece la ley 1523. ¿Qué es lo que hace el decreto? Le asigna la tarea a la Agencia de Tierras. Claro, pero entonces venga, le digo, señor Harman, para que usted nos explique, así como para Dumis, qué es lo que cambia. Porque estos decretos los firma la ministra Carvajalino, ministra de Agricultura, en el marco de la emergencia económica. Los propietarios de tierra se asustan porque dicen, ahora esto se va a hacer express en 15 días. Solo se van a dar 3 días para que se puedan adjudicar pruebas de decir, oiga, no me expropie, no tomo ese territorio porque esta tierra es mía legítimamente, yo la había comprado, se la compré a fulano y aquí están los papeles. Los entendidos dicen que solo 3 días para poder allegar toda la documentación en un país que tiene tantos problemas de tierras, pues es muy poco. Explíquenos para Dumis qué es lo que cambia con este decreto. Antes, y como es de emergencia económica, me imagino que va a ser mucho más rápido. ¿Qué es lo que usted no podía hacer que ahora sí va a poder hacer? Camila, la ley de riesgo establece que hay una facultad de compra directa express que está establecida en la ley de riesgos del 2015, o sea, no es nueva. ¿Qué es lo que hace el decreto? Le asigna la función, que ya está contemplada en el marco jurídico colombiano, a la Agencia Nacional de Tierras para Predios Rurales. ¿Qué significa eso? Que mientras un procedimiento de compra ordinario de la Agencia Nacional de Tierras puede durar 4 o 5 meses, incluyendo los de los bienes de la SAE, incluyendo los de los bienes del fondo, en este caso, por la condición expedita de la reubicación de víctimas de la emergencia climática, va a durar alrededor de 1 mes. O sea, lo que hace es acelerar el recorte de tiempos y es muy útil para sanear predios, para escriturar predios, para poder materializar efectivamente las compras. Acordémonos que la ley de garantías hoy literalmente tiene casi que prohibida no solo la adquisición, sino también la escrituración. O sea, hoy yo no puedo de forma ordinaria ni escriturar, ni comprar, ni generar los actos administrativos urgentes para atender la situación de la emergencia. Quiere decirse, director Harman, que este decreto que se emite la semana pasada se hace en el marco de esta emergencia económica por la situación de Córdoba para adquirir predios única y exclusivamente que alberguen a víctimas de esta ola invernal en Córdoba. Así
O sea, solo se van a comprar tierras para albergar a estas víctimas de la ola invernal en Córdoba. ¿Y tierras en dónde? O sea, ¿esta gente cómo la van a trasladar? ¿Cuánta gente van a trasladar? ¿Cuánta gente se quiere trasladar? ¿La van a pasar, por ejemplo, de Córdoba a Antioquia o de Córdoba a Valle? ¿O cómo va a ser esto? Córdoba hay la tierra suficiente para generar las reubicaciones necesarias. Lo que necesitamos es que ya no sean tierras inundables, sino que sean tierras altas y productivas de Córdoba, que además ya los propietarios han radicado a lo largo del tiempo, pero que por el canal expedito de la compra no lo hemos incluso podido acelerar. O sea, tampoco es que estemos expuestos solamente a las enajenaciones forzadas. O sea, también hay gente que se ha acercado a la agencia a decir, venga, yo le quiero vender, y que evidentemente se ha encontrado con un sinnúmero de procedimientos legales que nosotros compramos por ley 160. En este caso estaríamos comprando por 1523, que es mucho más rápido. Director Harman, usted nos dice, esto es una enajenación rápida por riesgo. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿quién exactamente evalúa ese riesgo? ¿Cierto? O si es que son personas que ya están acreditadas en este momento, que ya están, digamos, recibiendo atención porque son víctimas, eso primero. Y segundo, si usted tiene o si hay un límite de extensión de los predios que podrían ser enajenados, ¿cuál es el promedio? Si aquí también se encuentran grandes territorios de tierra del mismo propietario, territorios o predios del mismo propietario, o son esencialmente pequeños propietarios. Es fundamentalmente para los damnificados del invierno, o sea, tienen que tener registro de damnificados de la unidad de riesgo para poder ser beneficiarios del programa especial, ¿cierto? Entonces está acotado sustancialmente a la gente. ¿Cuánta tierra se va a comprar? Dependemos sustancialmente del cálculo que esté en este momento elaborando Hacienda sobre la disponibilidad presupuestal. Nosotros, de forma clara, y así está incluso en los motivantes del decreto, tenemos alrededor de 28.000 hectáreas ya preseleccionadas que son de la Sociedad de Activos Especiales, o sea, de las mismas entidades del Estado, y que no se han podido hacer el traspaso rápido, precisamente porque el procedimiento de las 160 a veces termina configurándose como engorroso y no tiene los tiempos necesarios para atender la emergencia. Pero mire, director Harman, usted dice esto depende de la disponibilidad presupuestal, que nos den el dinero de Hacienda para poder comprar esos predios. Sin embargo, acabamos de escuchar en Noticias Económicas que faltan 31 billones de pesos para cumplir la meta del déficit de este año, que es lo que ha advertido el Comité de la Regla Fiscal. ¿De dónde se va a sacar entonces la plata si no hay dineros para comprar esas tierras? Director Harman, ¿me escucha? Se empezó a perder. Se empezó a perder porque seguramente debe estar en territorio. ¿Nos oye? Aló, ahora sí. Pues discúlpame que te perdí. No se preocupe, pero usted dice que están a la espera de que Hacienda les diga qué disponibilidad presupuestal hay para comprarle a la gente esos territorios, que estará en la obligatoriedad de venderlos. Y que va a hacer esto mucho más rápido. Pero acabamos de escuchar en Noticias Económicas que el Comité de la Regla Fiscal le dice al gobierno que le faltan 31 billones de pesos para cumplir la meta. Entonces, ¿esto es más plata para comprar tierras que va a salir de dónde? Una es ya del presupuesto general de la entidad, ¿cierto? Precisamente por eso es que no se limitó a una declaratoria de desastre, sino una declaratoria de emergencia. ¿Y qué presupuesto tienen ustedes en este momento disponible para eso? Nosotros tenemos un presupuesto disponible alrededor de 500.000 millones de pesos para compra. Ok. ¿Cierto? Y dos, si existe una asignación, ya sea por traslado de otras entidades o ya sea a partir de los ingresos proyectados a solicitud de la emergencia económica, que estamos esperando la razón de Hacienda para calcular muy bien el ejercicio. Vale, director Harman, yo tenía otra inquietud del sector agropecuario que está en el decreto 0175, le abro comillas, es muy corto lo que le leo, por el cual se establecen medidas extraordinarias para el financiamiento, crédito y alivio de pasivos del sector agropecuario en el marco de la emergencia económica. Es decir, director Harman, lo que ustedes están pensando, lo que harían es condonarle deudas que tengan sectores agropecuarios con entidades del Estado, o que, por ejemplo, ustedes respalden créditos que sectores agropecuarios tienen con la banca privada y ustedes como que entren ahí a suplir eso. ¿Cómo funcionaría?
Bueno, ahí este decreto, a pesar de no ser de mi resorte, conozco las discusiones que tienen que ver con el cubrimiento del fondo de garantías, con evidentemente dar un compás en la sesión de pagos que se ha venido generando por parte de gente que asumió creencias y que hoy se quedó sin cosecha de respaldo. Es en darle un abrazo al sector productivo de Córdoba, que en medio de las calamidades pues también tiene unas angustias asociadas a crédito, y que efectivamente se les pueda dar aliento para sacar adelante esta situación. Director Harman, solamente para confirmar o corroborar lo que nos dijo usted, dice la mayor parte de la tierra que tenemos lista es de la Sociedad de Activos Especiales, pero ¿hay alguna parte de la tierra que sea de privados? Hay mucha tierra ofertada y por ofertar de privados que en su momento quieren venderla. El asunto y el debate sustancial es cuál es el límite presupuestal, o sea, es un asunto de cuentas. Por eso es que nosotros tenemos los pies sobre la tierra. Primero arrancamos con los bienes del Estado acorde a transferencia, que es la tierra de la SAE, y conforme al cálculo presupuestal que nosotros podamos hacer, y si existe una partida adicional de Hacienda, podemos hacer una proyección de compras de predios particulares. ¿Y si los particulares no quieren vender, señor Harman? No, ahí está la tierra a la venta. Ahora. No, pero en dado caso de que no quiera, si hay un caso hipotético, yo tengo una tierra que ustedes quieren disponer y yo no la quiero vender, ¿qué pasa? No, pues nosotros hoy tenemos tierra para elegir, esa no es la angustia. No, pero es que yo creo que sí, creo que sí es la angustia, y por eso es bueno que ustedes aclaren qué pasa si alguien no quiere vender esa tierra que ustedes quieren comprar. Por eso mismo te estoy diciendo, esa no es la angustia nuestra ni de la entidad en este momento, por una razón concreta. Hay ofertadas más de 60.000 hectáreas en Córdoba. Estamos hablando de que eso es 1.500.000 millones de pesos. O sea, eso no vamos a llegar ni a las 60.000 hectáreas de bienes privados, ni tampoco solamente a los 30.000 hectáreas de los bienes de la SAE. Lo que toca es, con cuentas en la mano, organizar muy bien en qué va a ser nuestra intervención, arrancar con la transferencia directa de los bienes del Estado, que es lo que tenemos a la mano, que no tiene impacto fiscal, que son los bienes de la SAE, y a partir de eso calcular muy bien el ejercicio de intervención. Pues es el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman. Director Harman, gracias por hacer claridad, y entonces entiendo que ustedes a lo último que van a disponer, y no van a llegar allá, esa tierra de gente que no la quiera vender. Por ahora lo que van a adquirir es predios de la SAE, que ya los tienen ustedes, que igual esos no todos están saneados y pueden terminar con conflictos a futuro, y dos, con tierras que ya les han ofertado algunos colombianos dentro del departamento de Córdoba que la quieren vender. No entrar a comprar tierra que la gente no quiera vender. Y lo que sí es impajaritable, Camilo, para terminar, son los bienes baldíos de la nación, que eso sí está asociado a las facultades policivas que tiene la agencia. O sea, hay tierra baldía como las ciénagas y playones, como la ciénaga grande del río San Jorge, que ya está absolutamente claro que no tiene títulos, o sea, que quienes están allá con sus ganados no son los legítimos dueños, sino que son bienes del Estado. Entonces, esas facultades se van a usar para recuperar esos bienes baldíos y para que se recuperen esos espacios vitales para el agua. Pues a usted muchísimas gracias, director Felipe Harman. Gracias por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue. Bueno, un gran abrazo. Un saludo especial, son las 12 del día, 32 minutos. Vamos a hacer una pausa. Ahí está la explicación del director de la Agencia Nacional de Tierras por respondiendo algunas de las dudas que tenían muchos de los propietarios de tierras alrededor del país por cuenta de estos decretos que firmaron desde el Ministerio de Agricultura para poder solventar y solucionar la situación de tierras para quienes son damnificados por el invierno en Córdoba. Hacemos una pausa y volvemos con nuestro dato electoral. Lo que usted necesita saber y escuchar a tan solo días de las elecciones del 8 de marzo. En Mañanas Blue 10:30 y Meridiano Blue nos unimos para que ustedes conozcan las promesas y propuestas de los precandidatos de la consulta de las soluciones, en donde está Claudia López. Y también está Leonardo Huerta. Conéctese este miércoles 4 de marzo a partir de las 12:30 del día a través de las frecuencias de Blue en todo el país. Y en digital en bluradio.com, a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, y en Ditu, porque en Blue Radio la elección es Colombia.
Estoy invitando a todos nuestros oyentes para que después de haber votado y participar en la democracia colombiana, se conecten a partir de las 4 de la tarde con Blue Radio. Estaremos con la dirección de Néstor Morales, el equipo de panelistas y el equipo de noticias de Blue Radio, haciendo las proyecciones, entregando los boletines y dando los resultados que el público necesita y que la opinión tiene que conocer. Porque este 8 de marzo la elección es Blue. Usted se encuentra en redes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. 12:34 minutos y en el dato electoral Blue hoy hablemos de las elecciones al Congreso de la República. ¿Ya escogió usted su candidato? ¿Ya sabe por candidato o candidata? ¿Ya sabe por quién va a votar? Hoy a las 5 de la mañana, Sebastián, lo pensé porque se publicó a través de redes sociales por el Observatorio de Datos y Analítica, que son los que me hacen llegar la información, el listado de 20 políticos que están aspirando al Congreso de la República y que tienen investigaciones. Son muchos más. La página, la lista ya está en la página web de la Fundación Pares, que hizo la investigación y lo publicó en su columna en la revista Semana Diana Saray. En estos momentos tenemos 3.144 aspirantes al Congreso y al menos 195 tienen serios cuestionamientos. Entonces, para que la gente se entere y pues tome sus decisiones a la hora de escoger por quién va a votar al Congreso de la República. Le doy los 20. ¿Quiere que le dé los 20? ¿Cuántos quiere que le dé? Porque son 195, pues nombrar 195 está muy difícil. El top 10 puede estar bien, el top 10. ¿Quiere que le dé el top 10? Entonces, está Olga Milena Flores Sierra. Ella es del Frente Amplio. No. Senado. O sea, usted está arrancando del puesto 10 hacia arriba. Correcto. Ok, ese es del puesto 10. Departamento de Córdoba. Ella está investigada por enriquecimiento ilícito. Es una de las que aparece como cuestionadas en esta lista. Puesto 9, alguien que usted ha mencionado mucho, Wadid Mansur. Esto es ¿Unidad Nacional de Gestión del Riesgo o CATPAS? ¿O las dos? Está abierto ahí, pero lo más avanzado es lo de Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Wadid Mansur, Departamento de Córdoba, Partido Conservador Colombiano, va al Senado y entiendo que está en el puesto número 100, ¿no? El número de Wadid Mansur es el 100. Y parece que esta semana podría haber noticias de ese caso. Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Después, en el puesto 8 está Didier Lobo Chinchilla, quien aspira al Senado por Cambio Radical en el departamento del Cesar. En el puesto número 5 también está investigado por enriquecimiento ilícito. En el puesto número 7, alguien de quien también hemos hablado mucho en este programa por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la senadora Berenice Bedoya Pérez. Puesto número 7. Senado, aspirante por la lista de la ASI y el Verde, su número es el 44, ella es del departamento de Antioquia, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Berenice Bedoya, sí, bueno. Bueno, pues acuérdese que ella está presuntamente relacionada también con todo lo que pasó con la Unidad de Gestión del Riesgo. Olmedo López la mencionó, aunque a ella no la han incluido como tal en investigación. Es algo inexplicable, porque no sé de dónde van a sacar los testigos, Lina, porque Olmedo no está obligado a hablar de ella. Exacto. Bueno, y también recientemente un periodista que trabajó con ella, usted me corregirá, Sebastián. Sergio Mesa. Denunció que ella estaría, digamos, sacando de salarios de su UTL para pasar a familiares de ella. Es una denuncia que hicieron contra ella. Por eso esta es la lista de los 20 que hoy están aspirando al Congreso de la República y que tienen investigaciones, pero que quieren salir reelegidos. Camila, dígame. Camila, perdón, es que yo sé que usted está diciendo el top 10, pero yo creo, Camila, que es muy importante decir los 20. Porque es que nos están oyendo en toda Colombia y son nombres que hay que considerar, que sí es importante que las personas se informen bien, porque además solamente de los que ha mencionado hay unos que tienen campañas muy fuertes y que uno ve que tienen vallas por toda la ciudad y uno dice, no, esto no puede ser posible. Entonces yo creo que es una información muy valiosa. Yo diría que mejor leyéramos así un poco más rápido, pero que leyéramos los 20. Le termino los 10 y entonces le leo los otros 10. Astrid Sánchez Montes de Oca, Cámara de Representantes, Partido de la U, Departamento del Chocó, número 101 por corrupción. Está investigada la señora Astrid Sánchez de Oca. En el 5º puesto, y ahí necesito que me ayuden porque entiendo que ya lo absolvieron, si no me equivoco, David Racero, Cámara de Representantes, Pacto Histórico. No, por el Consejo de Estado. Lista cerrada por Bogotá en el caso de corrupción. Consejo de Estado lo absuelve, pero ¿tiene investigación por otro lado? O sea, Consejo de Estado no lo absolvió, negó la pérdida de investidura. Pero el tema él penal sigue siendo investigado. Claro, es el tema penal, porque su juez natural y sigue ahí, sigue ahí. El Consejo de Estado es que le conservaba la curul.
Bueno, entonces ahí lo ponen en Mejor dicho, le negó la muerte política por ahora a Racero. Pero en el caso de David Racero, como es lista cerrada, pues entonces lo que dice esta investigación es no vote por la lista de la Cámara del Pacto porque tiene a uno de los señores investigados ahí. En el cuarto está Juan Loreto Gómez Soto, Cámara de Representantes, Partido Conservador, Departamento de La Guajira, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Qué cantidad de congresistas investigados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y todos conservadores, ¿no? El Partido Conservador tiene mucho que explicar frente a sus listas al Congreso y la relación con este escándalo de corrupción, el más grande del gobierno del presidente Gustavo Petro. Juan Loreto, Camila, hace pareja para el Congreso con Wahid Mansur. Son socios políticos y ellos van en, ¿cómo se dice esto, Lina? Cuando ellos van en fórmula. Son fórmula. Wahid Mansur al Senado y Juan Loreto va por representante a la Cámara por el departamento de La Guajira. Jenica Surgein Acosta Infante está en el puesto número 2, Cámara de Representantes, Partido Centro Democrático, Departamento del Amazonas, 101, y ella está investigada por corrupción. En el puesto número 1, Edwin Gilberto Ballesteros, Cámara de Representantes, Cambio Radical, Departamento de Santander, también por corrupción. Y mire que Edwin Ballesteros, si me permite decirlo, Camila, él salió del Congreso y lo que está buscando es ahora volver, como el caso de Richard Aguilar, es decir, él salió por unos temas de presunta corrupción en contratación, salió del Congreso y ahorita quiere regresar. La anterior está por Ocat Paz, no había leído. La tercera, la anterior, la del Amazonas. La del Amazonas está, Cesar, Departamento del Cesar, Alfredo Ape Cuello por Ocat Paz. Alfredo Ape Cuello. Que además ellos, Camila, y valga decirlo porque aquí hablamos de sus cuñas que eran muy pegajosas en TikTok, valga la pena, como le están metiendo toda esa campaña, decir, oiga, aunque esas cuñas, pues en su momento dijimos que eran pegajosas, pues tienen estos procesos y hay que ser claros en que tienen estos problemas o líos de presunta corrupción. Yo no votaría por alguien que está investigado por corrupción. O sea, por eso lo estamos diciendo. Por eso estoy haciendo la claridad. Gorky Muñoz Calderón, está Ana Cristina siguiendo entonces su recomendación en el puesto número 11, aspira al Senado por el Frente Amplio, Departamento del Huila, por corrupción. Yesid Enrique Pulgar Daza aspira al Senado por el Partido Liberal, en el Departamento del Atlántico también está investigado por corrupción. Ahora aquí llega el Departamento de Santander, Lina Richard Aguilar Villa. De hecho, en Noticias Caracol, nuestro colega Juan David Laverde sacó una investigación larga sobre el clan Aguilar, aspira al Senado, Partido Liberal, por corrupción. Sí, y recuerde usted que entonces lo que yo decía, él salió del Senado, en ese momento estaba por Cambio Radical y ahorita busca regresar con el Partido Liberal después de todos estos líos de presunta corrupción también del señor Aguilar. Y acá una amiga suya, Sebastián, número 14, Marta Peralta Epiyú, Senado, Partido Maíz, Departamento de La Guajira, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En el 15, Ana Cristina, amigo suyo, Alex Javier Flores Hernández, Pacto Histórico, lista cerrada al Senado, Departamento de Antioquia por lavado de activos. Claro, recordemos que Alex Flores, que es del grupo de Quintero, él no es de Medellín, él nació en Cartagena, pero pues ha hecho su vida política en Medellín. Está investigado por la Corte Suprema de Justicia desde el año 2021 por presunto lavado de activos, concusión y falsedad en documento público. Y ahí pues también hay que mencionar que hubo un caso de violencia de género, pero pues que después la persona afectada retiró la denuncia. Puesto número 16. Y el episodio de Cartagena, que no es corrupción, pero también que tuvo su puesto número 16 también del Pacto Histórico, otra amiga suya, Ana Cristina Isabel Zuleta, Pacto Histórico, lista cerrada, Departamento de Antioquia, abuso de la función pública. También. Claro, esa demanda, recuerde ese episodio que se llamó el tarimazo aquí en Medellín, en la Alpujarra, que llevaron algunas de las personas que estaban en la cárcel de Itagüí, que las llevaron ahí. Ahí hay una demanda. Aquí hay que decir que la Procuraduría General de la Nación solicitó, esta demanda es ante el Consejo de Estado, y la Procuraduría le dijo al Consejo de Estado pues que no es para pérdida de curul, porque consideró que la demanda en contra de la senadora Zuleta no cumple con las exigencias legales requeridas, pero sí es cierto que ella está demandada, esa curul está demandada y es por el llamado tarimazo. Es una alerta de lo que están haciendo de los políticos por las cuales usted no debería votar en estas elecciones a Congreso por cuenta de las investigaciones que tienen precisamente en estos momentos. Puesto 17, Julio Elías Chagui, Senado, Partido de la U, Departamento de Córdoba, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Puesto 18, John Moisés Besaile Fayat, Partido de la U, aspirante a Senado, Departamento de Córdoba por corrupción.
Número 19, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, partido de la U, Senado, Norte de Santander, Camila, si por aquí corrupción. me permite decirlo, él tiene muchos procesos de temas de contratación pública cuando fue secretario en Norte de Santander, y también se le ha cuestionado por cómo actuó cuando fue presidente de la comisión de acusación y, digamos, movió los temas. Duró esa comisión 6 meses sin arrancar a sesionar. Cuando él fue presidente, enviamos un derecho de petición, ahí arrancó y ha sido, digamos, pues altamente cuestionado. Y el número 20, Ana Cristina, León Freddy Muñoz Lopera, Senado, Partido Verde, Departamento de Antioquia, igual que Isabel Zuleta, por abuso en función pública. Son los 20 nombres que publican los observadores de Colombia Data y Analítica con la investigación de la Fundación Pares y una columna que también escribió nuestra colega Diana Saray diciendo la lista de los 20 por los cuales usted no debería votar y no debería permitir que se reelijan al Congreso. Oscar, muchos de los que aparecen ahí están por cuenta del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y aquí entonces yo me permito recomendar un libro de nuestra colega Paula Bolívar que se llama El desastre de los decentes. Es este libro que quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y de Ditu pueden ver en pantalla. Este libro, El desastre de los decentes, cuenta todo el proceso de investigación de Paula Bolívar sobre qué fue lo que pasó con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Es un libro que usted dice de contratación podría ser aburridísimo, es muy entretenido y creo que vale la pena que los que quieren votar informados se lo leen en 2 días. Ya casi lo acabó. Se lo lee rapidísimo. Mira, yo lo arranqué viernes en la noche, sábado al mediodía, ya lo había terminado. Y ahí salen nombres de muchos de los que acabamos de mencionar, precisamente congresistas involucrados. Partido Conservador Colombiano, muchas explicaciones por dar en el departamento de La Guajira. ¿Por qué el Partido Conservador y el señor Fincho Cepeda, que tantas cuñas hace en medios de comunicación, por qué le dan los avales nuevamente a estos señores que están aspirando al Congreso y que acabamos de leer y que están tan involucrados en este escándalo que lo que buscaba era darle agua a los niños de La Guajira que se están muriendo de sed y de hambre y están completamente desnutridos, y finalmente se robaron la plata con el escándalo de los carrotanques y de muchas otras contrataciones que se mencionan en este libro de El desastre de los decentes, que se lo recomiendo. A Paula Bolívar le va a tocar escribir más libros o a otros periodistas, porque a esa historia, Camila, le faltan muchos capítulos. Pero mientras llega la sanción legal, jurídica y penal, Camila, es bueno que reciban la sanción electoral. Es decir, lo que usted acaba de decir, que los electores sepan muy bien, por lo menos estos 20, no merecen ser elegidos, por todos los escándalos que están envueltos. Pero le quiero contar lo siguiente, yo también tuve la oportunidad de leer el libro de Paola y es muy bueno. Mire, Camila, el tema de lo que se llama la figura perversa en cuerpo ajeno. Mire usted, Olga Milena Flores, que usted la mencionó, es la esposa de Musa Besaile, el tristemente célebre senador de Córdoba. Don Musa Besaile tiene a su esposa aquí aspirando. Y el señor Yesid Pulgar, que también usted lo mencionó, entre los 20, es el hermano del también tristemente célebre senador Eduardo Pulgar. Es decir, son curules que se heredan después de escándalos de corrupción que han vivido o han sufrido sus esposos o sus hermanos. Esa figura perversa también hay que erradicarla en Colombia, la figura de llegar a las curules en cuerpo ajeno. Son personas que van a llegar al Congreso representando a los votos de quienes estuvieron en el pasado reciente involucrados en escándalos de corrupción o perdieron su curul por temas de corrupción. Camila, me dice rápidamente una fuente del Partido Conservador, me escribe y me dice, los avales que tenemos ahorita del Congreso del Partido Azul no los dio Fincho Cepeda. En ese momento la presidenta era Nadia Ablel. O sea, Nadia Ablel es la que tiene que responder, pero el Partido Conservador debería responder porque sobre todo los azules están involucrados en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en el departamento de La Guajira. La gran pregunta también, después de este libro que estamos haciendo referencia, es por qué Olmedo López no habla de los conservadores. ¿Qué es lo que pasa con Olmedo López que no dice nada? Y usted menciona que Wadid Mansur, comisiones económicas, ¿no? Los que aprobaban crédito público, que ahí es donde se enreda el ministro Ricardo Bonilla. Pues decisiones se vienen esta semana sobre Wadid Mansur. Este miércoles tenemos que estar pendientes de lo que pueda llegar a pasar con Wadid Mansur, uno de los que se menciona de estos 20 aspirantes para reelegirse al Congreso de la República, pero que están investigados. Las 20 personas, hay 195, pero 20 personas que publican en el observatorio político por las cuales usted no debería votar y que buscan estar otra vez en el Congreso de la República a pesar de estar involucrados en casos de corrupción. Hacemos una pausa y volvemos. Estás escuchando Blue Radio.
Hola, soy Andrés Carmona, editor político del servicio informativo de Blue Radio. Este 8 de marzo, Colombia define su futuro. Elegiremos senadores, representantes a la Cámara y los 3 candidatos presidenciales de las consultas interpartidistas. La invitación es a participar de la fiesta democrática, a decidir con conciencia, a participar desde muy temprano en las urnas, pero también a estar conectados a partir de las 6 de la mañana con el gran especial de elecciones. El servicio informativo, todo el equipo de noticias y todo el equipo de Blue Radio estarán presentes para llevarles los datos, la información y lo mejor de estas elecciones. Este domingo, 8 de marzo, la elección es Colombia, la elección es Blue. 49 minutos y seguimos con las noticias, porque a pocos meses de terminar el gobierno del presidente Gustavo Petro, Jennifer, la Corte Constitucional tumbó 2 artículos de su Plan Nacional de Desarrollo, que es ese plan que hacen los gobiernos para determinar qué van a hacer durante los 4 años de mandato. Ese documento, que marca pues la hoja de ruta de todos los gobiernos, fue aprobado en mayo del 2023 y hay 2 artículos que tienen que ver con un tipo de contratación directa, como la asociación público-popular que ha movido el presidente Gustavo Petro. ¿De qué se trata la asociación público-popular y qué significa que la Corte Constitucional tumbe esos artículos del Plan Nacional de Desarrollo 3 años y medio después de iniciado el gobierno? O que es lo mismo, a menos de 6 meses, Camila, de terminar el gobierno, como usted lo decía, pues es una hoja de ruta que se marca para saber por dónde va el gobierno nacional, y faltando estos pocos meses para que salga Gustavo Petro de la presidencia, pues tumba el artículo 100 y el artículo 101, Camila, como usted lo dice, están relacionados con las asociaciones público-populares. Para que nos entendamos un poco, digamos que la forma tradicional de contratación en Colombia ha sido así: el Estado contrata a un gran contratista, luego vienen los subcontratistas, y luego vienen los operadores locales que hacen las obras para las cuales se contrata. Lo que quería esta asociación público-popular, Camila, es Estado directamente va a una organización comunitaria por contratos de mínima cuantía para hacer placahuellas, proyectos de vivienda, para hacer proyectos de alcantarillado, etcétera, etcétera. Esto lo que pretendía, Camila, es, pues si hay una contratación más directa con una organización comunitaria, se ahorran intermediarios, con lo cual pues es más barato el proyecto, los sobrecostos administrativos y, por supuesto, menos riesgo de cartelización empresarial, que usted sabe que en Colombia hemos sido expertos en temas de corrupción a la hora de contratar estas obras. Pues dice la Corte Constitucional que esos 2 artículos que hacen referencia a la llamada economía popular, que hemos escuchado tanto al presidente hablar sobre eso, no tienen muchísima claridad y por eso, pues básicamente los tumban. No conocemos todavía la sentencia completa de la Corte, pero sí conocemos algunos de los argumentos de los demandantes, Camila, que son 4 abogados, entre ellos la invitada que usted nos tiene en este momento. Pues una de ellas es Carolina Dake y nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue. Abogada Dake, bienvenida. Hola Camila, buenas tardes, gracias. Mire, antes de que nos empiece a explicar de qué se trata esta demanda y que al final la Corte Constitucional le da la razón, pues yo no puedo obviar, y por eso se lo tengo que preguntar, que usted es la primera dama de Bogotá. Esto obviamente entiendo que es en su ejercicio como abogada, porque usted tiene su carrera aparte de la de su esposo, que es el alcalde Carlos Fernando Galán. ¿Algún tipo de problema tuvo usted a la hora de presentar la demanda con los argumentos y demás de que usted fuera la esposa del alcalde Carlos Fernando Galán y que le dijeran que por eso y por algún tipo de oposición estaba presentando esta demanda ante la Corte? Bueno, realmente mi esposo se enteró después de que la demanda ya estaba radicada. La preparamos con un grupo de abogados, con Manuel Enrique Cifuentes, con Alfredo Fuentes, con Luis Miguel Gómez. Pues realmente es un proceso académico. Yo soy profesora de varias universidades en materia de contratos estatales, y pues fue en el marco de ese ejercicio profesional que surgió la real necesidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad contra 2 artículos del Plan de Desarrollo que realmente pues violaban todas las normas superiores, como así lo reconoció la Corte Constitucional. ¿Y por qué violaban esas normas superiores? El presidente Gustavo Petro, desde que empezó su mandato, siempre dijo: acá queremos contratar con la comunidad, con los sectores populares, los que saben precisamente de lo que les afecta directamente en sus regiones. Y fue cuando vimos que las juntas de acción popular podían empezar a pavimentar algunas carreteras, algunas vías, etcétera, etcétera. ¿Por qué eso no se podía hacer? Bueno, realmente hay varios argumentos, no todos ellos fueron acogidos por la Corte Constitucional. Por ejemplo, uno de ellos que fue el principio de unidad de materia,
que es todavía más estricto cuando estamos hablando de la norma del plan de desarrollo. Ahí, pues además de los elementos generales que se requieren para que haya la inserción de un determinado artículo dentro de una legislación, si se trata de la ley del plan de desarrollo, hay unos criterios adicionales, digamos, que tienen que tener relación directa con el objeto principal del plan. Ese argumento, por ejemplo, no prosperó, hubo 2 salvamentos de voto. Ahí el magistrado Ibáñez y la magistrada Meneses presentaron aclaración de voto en relación con ese argumento, porque ellos consideraban que también había violación al principio de unidad de materia. Entonces, no todos los argumentos de la demanda prosperaron en relación, por ejemplo, con el de unidad de materia, que nosotros considerábamos que también fue desconocido. Pues lamentablemente la decisión mayoritaria no acompañó ese argumento, con las aclaraciones, como digo, de los magistrados Meneses e Ibáñez, que consideraban que además ese también estaba violado. Pero había otros, por ejemplo el de legalidad, que en contratación estatal existe una reserva de ley, por ejemplo. Entonces, el legislador tiene una obligación, un mandato por vía de la Carta del 91, específicamente en el artículo 150, en el inciso final, ahí aparece una reserva legal que se le asignó al Congreso para que fuera el propio Congreso el que expidiera ese Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. Y principalmente los elementos que tienen que ver con la creación de modalidades de selección, con la creación de causales para acogerse a las diferentes modalidades, porque pues obviamente no haríamos nada si por vía legal se crea una modalidad, pero si el Ejecutivo de turno tiene la discrecionalidad de decidir cuándo acogerse a una y otra. Pues si así fuera, pues siempre creo que contratarían es decir, abogada, que una de las trabas era la discrecionalidad que tenía el Ejecutivo para determinar qué obras hacía y cuánto se le asignaba, por ejemplo, a una organización comunitaria. Ese es el principal problema, porque lo que hemos mencionado ahora y hablando con personas que se han beneficiado o barrios o pueblos que se han beneficiado de este tipo de contratación, lo que me han dicho es, mire, es que fueron mucho más rápidas, mucho más ejecutivas, utilicemos de hecho mano de obra de la zona y pudimos tener, por ejemplo, nuestra placa huella, es decir, me han dado beneficios, pero usted dice, el Ejecutivo era el que básicamente decía qué se hacía, cómo se hacía y cuánto se daba, ¿es así? El principal argumento tiene que ver con la reserva de ley, el hecho de que no fue suficientemente claro y dejó una excesiva discrecionalidad para que el gobierno decidiera cómo asignar la ejecución de esos recursos. Es decir, efectivamente fue uno de los principales problemas. Otro de ellos es que al poder delegar a uno de los departamentos del gobierno la regulación sobre qué significaba la economía popular, cuáles eran los mecanismos para contratar por la vía de las asociaciones de iniciativa popular, eso también generaba un exceso en la potestad reglamentaria. Entonces tenemos por un lado violación de la reserva de ley porque el Congreso no hizo todo lo que debía hacer, y por otro lado un exceso en la potestad reglamentaria teniendo en cuenta que se le asignó al gobierno una reglamentación que en realidad corresponde al legislador. Y eso no solamente es un asunto de puro derecho, porque uno creería, ay, pero esto parece como una excesiva formalidad. No, hay unos motivos por los cuales la propia Constitución, que digamos no es optativa, sino que tiene que respetarse y desarrollarse de la manera en que fue adoptada por el constituyente en el año 91, hay un motivo por el cual eso se hace de esa manera, y es evitar la excesiva discrecionalidad en la asignación de los contratos. Lo que se busca con el régimen existente de contratación estatal es que haya selección objetiva. Eso es lo primordial, que haya idoneidad en la selección de los proponentes, que haya selección objetiva, que haya libre competencia, que los procesos sean abiertos, que una pluralidad de oferentes pueda presentar ofertas y que la mejor oferta sea la seleccionada para ejecutar esos contratos. De hecho, entre más importantes sean los contratos, con mayor razón debemos contar, y salvo que exista una causal de ley que nos permita separarnos de los procedimientos tradicionales, con mayor razón debe haber una pluralidad de oferentes que nos permita escoger lo que es más beneficioso para el Estado. Por ejemplo, si miramos el artículo 100, que es uno de los que fue demandado y declarado inexequible, ese artículo 100 es para casos de hasta la mínima cuantía, ¿cierto? En las de mínima cuantía hay un procedimiento que está creado por el legislador y que en ese procedimiento se escoge al mejor oferente, que significa el menor precio. Entonces, se presenta una multiplicidad de oferentes y el Estado escoge lo que le genera más beneficios, y es poder ejecutar esa obra en condiciones de idoneidad que todos cumplan, pero además al menor precio posible. En cambio, la norma pasa de una modalidad de mínima cuantía que está regulada, que está abierta a competencia, y la convierte en una modalidad de contratación directa, con el agravante de que lo hace sin determinar claramente quiénes son los que pueden optar o acudir a este mecanismo. Esa definición no está en la ley.
sino que se necesita una reglamentación para que podamos entender quién es realmente el beneficiario de este sistema de economía popular y comunitaria. Entonces, realmente no es el concepto de la economía popular lo que es objeto de demanda, sino es el uso de la economía popular y comunitaria, en el caso del artículo 100, como forma de separarse de una contratación de mínima cuantía, que es la que debería proceder, y en su lugar someterlo a una contratación directa, porque no es asunto de poco a monta cuando estamos hablando de proyectos de infraestructura, vías terciarias, caminos vecinales, proyectos inclusive de eficiencia energética. Con mayor razón, si son, digamos, contratos o objetos contractuales tan importantes para la comunidad, lo importante es que se puedan contratar en las mejores condiciones, con absoluta transparencia y trazabilidad y con igualdad de condiciones, porque además por beneficiar a un segmento de la población se generó en últimas una discriminación frente a otra parte de la población que también podían tener las mismas necesidades o equivalentes y que quedaron excluidos de la posibilidad de contratar directamente. Eso frente al 100. El 101 no habla de contratación directa, sino de selección abreviada, pero me excluye la totalidad del Estatuto General de Contratación. Dice, vamos a hacerlo solamente utilizando las normas del Plan Nacional de Desarrollo cuando estemos en el caso de las asociaciones de iniciativa popular. Y entonces ahí tenemos un problema parecido, claro, donde además el legislador nunca explicó por qué los mecanismos de desempate, la generación de incentivos, una cantidad de vías que ya contiene el Estatuto General de Contratación, precisamente para asegurarse de que los beneficios de la contratación estatal irriguen toda la economía y lleguen a los segmentos más necesitados. O sea, esas medidas que están en la ley, nunca se demostró por qué esas vías no eran suficientes para lograr la inclusión social de esta población. Pues es la abogada Carolina Dake, demandante de estos dos artículos del Plan Nacional de Desarrollo que tumba la Corte Constitucional al gobierno del presidente Gustavo Petro a tan solo 6 meses de que se acabe su gobierno, y tiene que ver con estas contrataciones a las juntas de acción comunal, esta contratación popular. Abogada Dake, mil gracias por explicarnos y por atendernos el día de hoy aquí en Mañanas Blue. Nosotros llegamos al final de esta emisión. A ustedes gracias por haberse conectado con nosotros. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano.